A ver, ¿cada año o cada 2 años? ¿Y a partir de qué edad empezamos? El tema de las mamografías puede ser súper confuso, la verdad. Uno escucha a diferentes organizaciones médicas y dicen cosas distintas. Es normal sentirse un poco perdido en todo esto. Pero, ¿y si la respuesta no fuera una única regla para todo el mundo, sino algo mucho más personal? Bueno, la ciencia está avanzando justo hacia allá. Vamos a analizar juntos cómo estamos pasando de una solución genérica a un cribado mamario totalmente personalizado. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es una que genera un debate tremendo, y no solo en los consultorios médicos, sino entre las principales autoridades de salud del mundo. Y la respuesta, como vamos a ver, pues no es nada simple. En Estados Unidos, por ejemplo, el debate está muy polarizado. Por un lado tenemos a la American Cancer Society y a la American College of Radiology que dicen mamografía anual. Su filosofía es súper clara. Vamos a maximizar las oportunidades de encontrar cualquier cosa lo antes posible para bajar la mortalidad. Pero por otro lado está la US Preventative Services Task Force, que recomienda hacerla cada 2 años. Ellos buscan un equilibrio más, digamos, cuidadoso entre los beneficios de detectar algo y los posibles daños, como la ansiedad que generan los falsos positivos o el sobrediagnóstico. Bueno, para desenredar este tema, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué el panorama es tan confuso. Después, exploraremos el debate médico y veremos qué pasa en el resto del mundo. Luego, nos vamos a meter de lleno en la solución, el paradigma del riesgo. Y finalmente, veremos qué factores definen ese riesgo y cómo se ve el futuro del cribado. Ok, empecemos por la raíz del problema, y es que esta falta de consenso no es porque sí, refleja diferencias muy profundas en cómo se interpreta la evidencia científica y también en las filosofías de los propios sistemas de salud. El punto clave aquí es este. Tenemos organizaciones médicas súper respetadas, todas mirando exactamente la misma evidencia científica, pero llegan a conclusiones diferentes. Y claro, esto crea un panorama fragmentado que genera una confusión enorme, tanto para los médicos como para la gente en general. Ahora, exploremos esas dos filosofías que están chocando. No se trata solo de la frecuencia, sino de cuál es el objetivo final de hacer un cribado. Piénsenlo así. Por un lado, está el enfoque de maximizar la detección, que básicamente prioriza salvar vidas a toda costa. Se acepta que esto puede llevar a más falsas alarmas y a veces a tratamientos que no eran necesarios. Por otro lado, la filosofía de optimizar el balance pone todo en una balanza, sopesa los beneficios contra los daños y argumenta que un cribado menos frecuente puede reducir la ansiedad y el sobretratamiento sin afectar de forma significativa la seguridad de la mayoría de las personas. Y ojo, que este debate no es algo exclusivo de Estados Unidos. Para tener una perspectiva más completa, vamos a ver qué está pasando en otras partes del mundo. Las diferentes estrategias nos muestran cómo los sistemas de salud y las prioridades económicas también juegan un papel importante en las recomendaciones médicas. Fíjense qué interesante es la diversidad de enfoques. Por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene un sistema de salud público muy fuerte, la recomendación es una mamografía cada 3 años a partir de los 50. En la mayor parte de Europa, Canadá y Australia, el intervalo es de 2 a 3 años. Esto nos deja clarísimo cómo la gestión de recursos y la filosofía de salud pública influyen directamente en la frecuencia del cribado. Entonces, frente a toda esta confusión, está surgiendo una solución, que es no solo elegante, sino científicamente más avanzada: dejar atrás la idea de que hay una talla única para todas las personas. Y esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. La ciencia está evolucionando. Ya no se trata de encontrar una única regla de frecuencia para millones de personas. No, se trata de desarrollar un paradigma mucho más sofisticado, el cribado basado en el riesgo individual de cada persona. Para entender por qué la personalización es la clave, tenemos que comprender este balance. El beneficio es clarísimo y muy potente. Hablamos de una reducción de hasta el 30% en la mortalidad, pero los daños también son reales. El sobrediagnóstico, o sea, tratar cánceres que quizá nunca hubieran sido un problema, y la enorme ansiedad de los falsos positivos son factores que sí o sí hay que tener en cuenta. Bien, entonces, si nos estamos moviendo a hacer un modelo personalizado, la pregunta obvia es, ¿cómo se define ese perfil de riesgo? ¿Qué factores son los que de verdad importan? Aquí están los pilares. La edad y el historial familiar son los más conocidos por todos, ¿cierto? Pero hay otros 2 factores que cada vez son más y más importantes en la conversación: la densidad mamaria y la genética, como las famosas mutaciones en los genes BRCA. Y por supuesto, si ya existe un historial personal de cáncer de mama, bueno, eso cambia las reglas del juego por completo.
A ver, hablemos un momento de la densidad mamaria, porque este concepto es fundamental. No tiene que ver con el tamaño o la firmeza, para nada. Es una medida que se ve en la mamografía y describe la composición del tejido. Y es importante por dos grandes razones. Es un factor de riesgo por sí mismo y, como vamos a ver ahora, puede hacer que los tumores sean más difíciles de detectar. Imaginen que el tejido denso actúa como una especie de camuflaje. En un tejido que es poco denso, un tumor es relativamente fácil de ver. Pero en un tejido extremadamente denso, un tumor puede esconderse y pasar desapercibido. Esto es clave para entender por qué una persona con tejido denso podría necesitar un cribado más frecuente, o incluso con tecnologías diferentes. Bueno, ¿y cómo se traduce toda esta información en estrategias concretas? Pues miren, para un riesgo promedio, volvemos al debate de si anual o bienal. Pero para un riesgo intermedio, alguien con mamas muy densas, por ejemplo, la recomendación ya se inclina hacia un cribado anual. Ahora, para un riesgo alto, como las portadoras de la mutación BRCA, la estrategia es mucho más agresiva: mamografía y resonancia magnética cada año. Y si ya hubo un diagnóstico previo, el seguimiento anual es la norma. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, al mensaje clave que la ciencia nos está dando hoy en día. El futuro es una conversación informada y personal. El futuro del cribado ya no consiste en aplicar una regla general para todo el mundo. Se trata de usar todas estas herramientas, el historial familiar, la densidad, la genética, para construir un plan a la medida. Es el gran paso de una medicina poblacional a una medicina de precisión. Y con esto cerramos. La pregunta que tenemos que hacerle a la ciencia y a los profesionales de la salud ya no es simplemente ¿cada cuánto? La pregunta correcta, la que de verdad empodera y nos pone en el centro de nuestra salud es, considerando mi perfil de riesgo único, ¿qué estrategia de cribado es la más indicada para mí? Ese, y no otro, es el verdadero cambio de paradigma.